Si quieres saber qué está ocurriendo exactamente entre Arabia Saudí y el mundo del fútbol, quédate porque este es tu vídeo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El mundo del fútbol ha descubierto en los últimos meses a un nuevo protagonista, a un nuevo actor que quiere darse a conocer, y es Arabia Saudí, el país asiático con todo el dinero del mundo, con una enorme inversión, está haciendo grandes fichajes, está reforzando de forma muy clara a 4 grandes equipos con la intención de llamar mucho la atención, y en este vídeo quiero repasar el por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo exactamente, para qué es lo que quiere conseguir. Además también vamos a hablar sobre su relación con la Champions League. Y lo más importante de todo, desvelaros algo que yo creo que sobre todo en los debates, en las opiniones que estoy leyendo constantemente en redes sociales, no se ha destacado, y es que Arabia Saudí ya va a tener acceso, ya va a tener una forma, los clubes del país asiático ya van a poder enfrentarse a los mejores clubes de Europa en una competición que ya está aprobada de forma oficial. Vamos a hablar de todo ello en este vídeo, pero antes, como siempre, pediros que si os gusta este tipo de contenido dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante de todo, que apoyéis el canal dejando vuestro like y también vuestra opinión en comentarios. Vamos a comenzar con la primera pregunta, respondiendo o intentando responder a la primera pregunta. Obviamente esto yo no tengo información, no he podido acceder a los correos en los que pues los ejecutivos de Arabia Saudí o las personas que mandan en estas operaciones que se están realizando, en estos movimientos, pues detallan exactamente los planes, pero de acuerdo a lo que he ido leyendo, a los acontecimientos que se han ido sucediendo, creo sin duda que podemos dar respuesta a algunas de las preguntas más importantes que todos nos estamos haciendo con respecto a lo que está ocurriendo con Arabia Saudí en estos últimos meses, ¿no? Sobre todo en este último verano, donde se están produciendo muchísimas operaciones y muchísimos fichajes llamativos. El último de ellos, el de Gabri Veiga, que ha llamado muchísimo la atención en España por ser una gran promesa y por marcharse directamente a la Liga de Arabia Saudí, siendo aún muy joven y teniendo la posibilidad de desarrollar en principio una carrera al máximo nivel en clubes importantes de Europa. La primera pregunta a responder es ¿por qué Arabia Saudí ha decidido meterse de lleno en el mundo del fútbol? Hay dos claves. La primera, Arabia Saudí, como todos sabéis, se ha convertido en un estado muy rico, sobre todo gracias al petróleo. Tiene enormes cantidades de petróleo que le han permitido, bueno, pues a través de la extracción y de la venta, hacerse un país tremendamente rico y desarrollar una economía muy potente, pero siempre basada en el petróleo, con el objetivo de diversificar, con el objetivo de ser capaces de tener otras fuentes de ingresos diferentes y no depender totalmente del petróleo, de, bueno, pues un combustible que ya sabéis, bueno, que tiene, que se puede acabar, que no es infinito, que además se está desarrollando en los últimos años cada vez más, bueno, pues combustibles alternativos, formas diferentes para que el mundo en general no dependa tanto del petróleo. Eso ha hecho que Arabia Saudí, bueno, pues haya decidido intentar invertir en otras formas diferentes o en otros negocios diferentes. Esa es la primera clave. Arabia Saudí está preocupada por sus ingresos y por la forma en la que el petróleo se puede utilizar en los próximos años, en las próximas décadas. Ya ha buscado fuentes diferentes de ingresos. Además, la imagen de Arabia Saudí está claramente ligada a un estado autoritario, un estado en el que no se respetan los derechos humanos, y el objetivo también de, bueno, pues de toda esta campaña de gran gasto, involucrarse en el mundo del deporte, también está muy ligada a lavar su imagen y a ganar importancia con respecto a los demás países del mundo. Todos sabemos que, bueno, las personas que normalmente acumulan mucho poder, que tienen mucho dinero, también les gusta ser protagonistas, les gusta ser muy famosas, les gusta también estar en el centro del poder, y Arabia Saudí, bueno, pues por su situación geográfica, por el continente al que pertenece, creo que todos tenemos claro que no es uno de los principales países del mundo.
lo podría ser por dinero, pero no lo es finalmente, así que también estas operaciones, estos movimientos le permiten ganar importancia y además de lavar su imagen, como os digo. Así que esas son las tres claves que para mí permiten entender por qué Arabia Saudí está llevando a cabo estas operaciones, darse a conocer, limpiar su imagen y lograr nuevas fuentes de ingresos alternativas frente al petróleo. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, pues a través de un fondo de inversión, un fondo soberano, mejor dicho, que comenzó, que se puso en marcha en 1991, pero que a partir de 2017 ha comenzado a hacer operaciones o muchas más operaciones de lo que venía siendo habitual. Es un fondo, el soberano saudí, que tiene activos por valor de más de 600.000 millones de euros, según una información, bueno, pues actualizada al inicio de 2023, una información que ellos mismos han hecho oficial. Ya han invertido en fútbol, como todos sabéis, la Supercopa de España se lleva celebrando durante los últimos años en Arabia Saudí, y más recientemente han adquirido el Newcastle, el club de la Premier League, un equipo histórico al que, bueno, pues en principio intentaron ocultar esa relación directa, ya que eso va en contra totalmente de las reglas de la Premier League, pero cada vez esa relación está quedando mucho más al descubierto, con los patrocinios, con las segundas equipaciones, que prácticamente son calcadas a las de la selección de Arabia Saudí, y últimamente también se ha anunciado que la selección del país asiático va a jugar 2 amistosos en el estadio, en St. James's Park, en el estadio en el que el Newcastle juega sus partidos. Así que, además de la relación, de la inversión que ya han realizado en el fútbol, también han llevado hasta allí combates de boxeo de mucha repercusión, han celebrado o celebran ya de forma habitual carreras de Fórmula 1 haciendo grandísima inversión. Por lo tanto, no es nuevo que Arabia Saudí, a través de ese fondo soberano, bueno, pues haya puesto en marcha operaciones para comenzar a estar ligada al mundo del fútbol. Ya tenemos el porqué, ya sabemos cómo lo está haciendo a través de esa enorme inversión en el fondo soberano, en un fondo que ya gestiona activos por valor de 600.000 millones de euros. Y ahora la gran pregunta, también una de las grandes preguntas, es ¿qué quiere hacer exactamente Arabia Saudí? ¿Por qué lleva invirtiendo tanto o ha invertido ya tanto dinero en otros deportes, como por ejemplo el golf? Lo que ocurre para mí, aquí es una de las reflexiones que yo he hecho, porque hay otros países que ya han hecho una gran inversión en clubes. Todos conocemos el ejemplo del Manchester City, todos conocemos el ejemplo del Paris Saint-Germain, pero Arabia Saudí no ha querido quedarse simplemente con un club, no ha querido quedarse simplemente en la inversión en el Newcastle United, sino que ha ido a más y ha puesto en marcha, a través de la gestión directa por parte del gobierno y de este fondo soberano saudí, de 4 clubes: Al Nasser, Al Ahly, Al Hilal y también Al Ittihad. A través de la gestión directa de estos 4 clubes, inyectando muchísimo dinero, bueno, pues ha querido promocionar, ha querido engrandecer su propia liga, la liga de Arabia Saudí, que obviamente, como todos sabéis, bueno, pues no es una liga con repercusión a nivel mundial, ni que esté considerada una de las 25 mejores, ni siquiera por los rankings, ¿no? Por los rankings FIFA. ¿Por qué ha querido, bueno, pues Arabia Saudí pasar y dar el siguiente paso, no cerrarse o no quedarse simplemente en una inversión importante en el Newcastle? ¿Por qué quiere que su liga también sea muy competitiva y que se convierta en una de las mejores del mundo? Porque quiere estar en el centro de la toma de decisiones, porque quiere tener el poder, porque quiere tener la repercusión, porque quiere estar liderando, bueno, pues para mí, el mundo del fútbol, o como mínimo, como os digo, sentarse junto a los grandes a los grandes actores, a los principales candidatos, a los principales líderes dentro de esta industria, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Por eso, en mi opinión, su inversión o su bueno, pues sobre todo su gran gasto de dinero en convertir la liga saudí en una liga muy importante y en una competición con mucha repercusión, que atraiga a jugadores tan llamativos como Cristiano Ronaldo, que ya sabes que está jugando en Al Nasser, como Karim Benzema, que está jugando en Al Ittihad, como Neymar Jr., que está jugando en el Al Hilal, o por ejemplo Mahrez, Firmino, Gabri Veiga, que van a jugar en el Al Ahly, ¿no? Por lo tanto, ya
tenemos el porqué, para lavar la imagen, para también promocionar el país, para también tener nuevas fuentes de ingresos, como la están haciendo a través de, bueno, pues un fondo soberano saudí que tiene pues más de 600.000 millones de euros en activos que ya gestionan en este momento. Lo quiere, principalmente quiere todo esto para formar parte de la toma de decisión en el mundo del fútbol. Por eso está poniendo en marcha, bueno, pues una liga tan competitiva que atrae a jugadores tan importantes como Cristiano, como Benzema, como Neymar Jr., etcétera, etcétera. ¿Por qué quiere tener una liga competitiva? ¿Por qué necesita una liga tan competitiva? Bueno, pues aquí nos podemos fijar en lo que han hecho ya con el golf, ¿no? En el golf, para que todos nos entendamos, hay dos grandes instituciones que son las que organizan los torneos más importantes de golf. Está el circuito estadounidense de golf, que bueno, pues acumula a los 4 grandes torneos, y luego está el circuito europeo de golf. A partir de ahí, bueno, pues hay muchos más torneos a lo largo del mundo, obviamente, pero para que nos entendamos, los mejores jugadores del golf del mundo juegan principalmente estos torneos, son los que más repercusión tienen y son también los que, bueno, pues tienen también un componente histórico muy importante y los que económicamente son más importantes. ¿Qué ocurrió? Hace algunos años Arabia Saudí decidió poner en marcha su propio circuito, su propia institución, y comenzar a fichar a golpe de talonario a algunos de los mejores golfistas del mundo. Por ejemplo, Sergio García, que ha ganado, si no recuerdo mal, bueno, pues torneos muy importantes. En principio eran todos golfistas que respondían a un mismo perfil, ¿no? Personas ya veteranas que ya habían hecho todo en el mundo del golf y que ahora, bueno, pues por decirlo así, buscaban un retiro dorado a través de asociarse, de fichar por ese circuito de Arabia Saudí. ¿Qué ha ocurrido con esto? Bueno, que la fuga de talento ha sido tan importante que el circuito de Arabia Saudí de golf ha logrado que el circuito estadounidense, que es el más fuerte, el de más repercusión, el mejor económicamente, se asociase con él y, bueno, pues le tuviese en cuenta, ¿no? Que le tratase como un igual en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto, bueno, pues a negociaciones, diferentes negociaciones que se puedan llevar a cabo, ¿no? Esto para mí es lo que quiere la Liga o Arabia Saudí, potenciando mucho su propia liga, poder codearse con las ligas más importantes europeas, incluso poder negociar, en algún momento tener el poder para negociar con UEFA, con FIFA, también que dentro de la Confederación Asiática de Fútbol sea sin duda la más importante, para tener también ese poder y tener también, bueno, pues esa capacidad en la toma de decisiones para poder estar por delante de otras. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que como os he intentado explicar, el mundo del golf tiene una estructura muy diferente a la del mundo del fútbol. En el mundo del fútbol, una liga jamás o prácticamente jamás, yo creo que va a ser capaz de condicionar las decisiones de la FIFA y de la UEFA por cómo están formadas, por cómo se eligen los miembros de estas asociaciones o de estas instituciones, que ya sabéis, lo tenemos todos muy claro por los últimos escándalos que se han conocido de estas dos instituciones. Son, bueno, pues son estructuras muy cerradas en las que hay, podríamos decir, una relación muy estrecha entre candidatos, entre personas que trabajan, y que por lo tanto es muy difícil porque no responden tampoco ante, bueno, pues ante gobiernos, podríamos llegar a decir que una liga sea capaz de condicionar claramente las decisiones de la FIFA o de la UEFA de forma totalmente transparente, ¿no? De forma totalmente transparente, y ahí lo dejo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ese poder que podría llegar a tener la Liga de Arabia Saudí, yo creo que no podría llegar jamás a tener el poder que sí tendría o que sí tiene ya dentro del circuito de golf. Lo que hay que decir, como ya sabéis todos, es que la Liga de Arabia Saudí, sobre todo, está viéndose potenciada por la gestión que está haciendo el propio gobierno saudí de 4 clubes: Al Nasser, el conjunto de Cristiano Ronaldo; Al Hilal, el de Neymar Jr., Al Ittihad, el de Benzema y Kanté; y el Al Ahly, que es el que acaba de fichar a Gabri Veiga, y que te cuenta en sus filas con Riyad Mahrez, con Kessie, con Firmino y con Alan Saint-Maximin, entre otros. La Liga de Arabia Saudí y estos 4 clubes comenzaron fichando, bueno, pues sobre todo a estrellas que ya habían hecho, bueno, pues
podríamos decir, toda su carrera en Europa, jugadores muy reconocidos como Cristiano, como Benzema, como Kanté, jugadores a los que se le ofrecía una cifra económica, un sueldo absolutamente astronómico, pero por los que los clubes no tenían que pagar ningún tipo de traspaso, ¿no? Ese fue el primer paso, eso nos llevó a pensar sobre todo, bueno, pues que iba a ser una liga más estilo MLS, donde los jugadores iban a retirarse, a dar sus últimos coletazos, llamando mucho la atención, porque obviamente son futbolistas muy seguidos, con mucha repercusión simplemente por lo que han hecho a lo largo de sus carreras, pero que no eran un peligro para Europa. El siguiente paso, ¿cuál fue? Bueno, pues comenzar a fichar jugadores de 26, 27, 28, 29 años, jugadores que es cierto que no estaban o que no son algunos de los mejores futbolistas del mundo, pero que sí habían sonado en algún momento de su carrera o recientemente para jugar en equipos como el FC Barcelona o la Juventus de Turín. Estamos hablando de ejemplos tan claros como el de Rubén Neves, que 2 semanas antes de irse finalmente a Arabia había sonado con mucha fuerza para el FC Barcelona. Lo mismo ocurría con Milinkovic-Savic, al que siempre se le había relacionado, como os decía antes, con la Juventus. Jugadores que estaban llegando al mejor momento en principio de su carrera por edad y por los que ya la Liga de Arabia Saudí pagaba traspasos millonarios de 40, 50, 60 millones de euros. Y lo último que nos hemos encontrado, que ha levantado o que ha provocado que salten todas las alarmas, bueno, pues en el mundo del fútbol, los periodistas, la gente que simplemente sigue la actualidad de lo que ocurre, es el fichaje de Gabri Veiga, adelantado por Fabrizio Romano por el Al-Ahly de la Liga de Arabia Saudí. Ya sabéis, un futbolista canterano del Celta, que ha explotado esta temporada en Primera División, si no recuerdo mal, marcó 11 goles, dio 4 o repartió 4 asistencias, había sonado, o eso se había vendido, que había interés del Manchester City, del FC Barcelona, del Real Madrid, prácticamente todos los grandes equipos del mundo estaban interesados en él. Finalmente, en los últimos meses o en las últimas semanas hemos descubierto que ese interés no era tal y que, bueno, pues la primera oferta realmente seria que había llegado por él era del Napoli, ¿no? El equipo italiano, reciente campeón de la Serie A, ofrecía 36 millones de euros por él, 4 menos de lo que es su cláusula de rescisión, pero esa operación en la que Gabri Veiga iba a pasar de ganar 500.000 euros netos, es decir, después de impuestos, al año en el Celta, a ganar 2 millones aproximadamente en el Napoli, se caía por dudas porque, bueno, pues no había acuerdo sobre quién tenía que pagar, qué club tenía que pagar las comisiones a los agentes de Gabri Veiga, si tenía que ser el Celta, si tenía que ser el Napoli, así que esa operación estaba en duda y de repente apareció el Al-Ahly con 30 millones de euros anuales para Gabri Veiga para, bueno, pues multiplicar por 60 el sueldo que él estaba ganando actualmente en el Celta y finalmente conseguir hacerse con una promesa, con un jugador llamado a ser, bueno, pues como mínimo internacional español y que ya ha mostrado, bueno, pues cosas que nos hacen pensar que puede ser un jugador, bueno, pues de nivel Champions como mínimo, ¿no? Por lo tanto, ese nuevo paradigma, hemos pasado de jugadores que, bueno, estaban cerca de la retirada a pensar que podía ser la nueva MLS, la Liga de Arabia Saudí. Después comenzamos a compararla con China por, bueno, pues llevarse a buenos jugadores, pagando traspasos importantes, pero acabamos con esta incorporación, con el fichaje de Gabri Veiga, con algo que no ha ocurrido jamás, ¿no? Que una liga sea capaz de llevarse de Europa a jóvenes promesas, a jugadores que están llamados a ser importantes en las mejores competiciones o en los mejores clubes en los próximos años, y es que su evolución continúa. Por lo tanto, es ese nuevo escenario que ha abierto y que nos ha hecho o que ha provocado que todo el mundo se alarme muchísimo, ¿no? Es algo a lo que yo creo que hay que tener calma. Lo primero que hay que decir es que yo entiendo completamente a Gabri Veiga. Repito el dato, cobraba 500.000 euros netos al año Gabri en el Celta, según la información que le he leído a distintos periodistas que cubren la actualidad del conjunto celeste, y va a pasar a cobrar 30 millones de euros. Es una absoluta locura. Yo haría absolutamente lo mismo, lo tengo clarísimo, aunque me tuviese que ir desde Vigo a Arabia Saudí a vivir, a pasar algunos años en los que seguramente, bueno, pues mi evolución como futbolista no vaya a ser tan buena como si estuviese jugando en la Liga Española, en el Napoli o en el Newcastle United. Dicho esto, otra de las grandes preguntas, ya hemos respondido al por qué, al cómo lo están haciendo, a qué quieren exactamente, estar en el centro del poder, tomar decisiones, poder mirar cara a cara a las ligas de Europa, a la Liga, a la Premier League,
a la Serie A, lo han hecho atrayendo muchísimo talento, comenzaron el verano fichando jugadores que estaban cerca de la retirada, después comenzaron fichando ya jugadores que estaban cerca de su mejor momento, pagando traspasos importantes, y con el fichaje de Gabri Veiga abren una nueva ventana, que es hacerse con jugadores promesa, con futbolistas que están llamando, después de una evolución, a poder convertirse en jugadores importantes en los clubes más grandes de toda Europa, ¿no? Eso, ¿qué nos hace pensar? Bueno, esto es un proyecto a corto plazo, esto es un proyecto a largo plazo, va a ser todo a medio plazo. Bueno, para mí lo evidente es, por lo que os voy a contar a continuación, es que no es un proyecto a corto plazo. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, principalmente porque el que estaba fijado como objetivo, que muchos entendíamos que podía ser el objetivo clave de Arabia Saudí, que era hacerse con el Mundial 2030, ya no va a ser así. Renunciaron hace un par de meses a pues presentarse como candidato y pelear con España, Portugal, Marruecos, la candidatura también sudamericana en la que está Uruguay, Argentina. Renunciaron a esa candidatura, y por lo tanto lo que podía ser intentar organizar ese Mundial 2030 y pues hacernos entender que era algo a corto plazo, para, pues una inversión para hacerse conocer, para demostrar que de verdad iban en serio. La verdad es que con esa renuncia yo creo que a todos nos hicieron pensar y entender que esto no iba simplemente a un proyecto a corto y medio plazo, ¿no? Hasta ese Mundial 2030, algo que respondía perfectamente a lo que había hecho antes Qatar, ¿no? Por eso muchos pensábamos que la maniobra de Arabia Saudí era básicamente para copiar exactamente lo mismo que había hecho Qatar, ganar un Mundial, intentar lavar su imagen, que se hablase muchísimo de ellos sobre, temas que no eran política, derechos humanos, etcétera, etcétera, todas las polémicas que han rodeado a Qatar. Arabia Saudí parecía que quería hacer lo mismo, pero con esa renuncia al Mundial 2030, en mi opinión, pues nos quitaron a todos de la cabeza ese pensamiento. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues después de que no quedase claro ese proceso o ese proyecto a corto o largo plazo, también se comenzó a hablar mucho de la Champions League a través de una información que dio el Corriere dello Sport en Italia, el medio italiano, en el que se decía que Arabia Saudí estaba negociando con la UEFA que uno de sus clubes tuviese una plaza en la nueva competición europea, ¿no? En la modificada, en esta nueva versión que se va a comenzar a jugar ya la próxima temporada. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto fue claramente desmentido. Boban, el exfutbolista, si no recuerdo mal, croata, director de fútbol de la UEFA, salió en un medio de su país y dijo claramente que ningún equipo que no sea europeo va a jugar la Champions League. Además, lo que tenemos también que tener muy claro es que el formato, las competiciones, los derechos de retransmisión ya están vendidos entre 2024 y 2027, por lo tanto es absolutamente imposible que a corto plazo, hasta 2027, un equipo de Arabia Saudí pueda jugar la Champions League, que esto es algo a lo que se le está dando muchísimo bombo en las últimas semanas, mucho más que ahora, es cierto, ya ha pasado un poquito esa ola, pero hay que tener muy claro que es imposible que de aquí a 4 años un club de la Liga de Arabia Saudí pueda jugar la Champions League, porque el formato, cómo se reparten las plazas, ya está aprobado, ya está confirmado y ya está ratificado por todas las personas, todos los comités necesarios para ello. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que además, para mí aquí está una de las claves que creo que a mucha gente, se le ha pasado comentarla dentro del análisis, dentro de la reflexión que incluye, esta nueva relación entre Arabia Saudí y el mundo del fútbol, es que el país asiático no necesita exactamente la Champions para medirse a los mejores equipos del mundo, no necesita entrar en esa competición para jugar contra el Real Madrid, contra el Chelsea, contra el Manchester City, contra el Bayern, contra la Juventus de Turín, contra el Paris Saint-Germain. No lo necesita. ¿Por qué? Porque la FIFA ya se ha encargado de poner en marcha un proyecto, la Copa Mundial de Clubes, que va a arrancar en 2025, en la que, 4 equipos de la Confederación Asiática van a poder medirse a los clubes más importantes del mundo, entre ellos, obviamente,
los europeos. Esta Copa Mundial de la FIFA de Clubes que va a comenzar en 2025 va a contar con 32 equipos, se va a celebrar cada 4 años y su primera edición va a celebrarse o se va a organizar en Estados Unidos. Hay que recordar que, bueno, pues 12 plazas de esas 32 van a ir para UEFA, 6 van a ir para Conmebol, 4 de ellas, bueno, pues se van a repartir también entre los campeones de la Liga, de la Champions League asiática. Curiosamente, uno de esos campeones al ganar la competición en 2021 es el Al Hilal de Neymar Jr., un equipo saudí ya está clasificado para esa Copa Mundial de Clubes 2025. La edición de 2022 la ganó el conjunto japonés del Urawa Red Diamonds, ganándole la final al Hilal. Queda por conocer aún 2 plazas más, por lo tanto el campeón del 2023 y el campeón del 2024. Para la edición del 2023 ya están clasificados el Al Ittihad de Karim Benzema y también está clasificado, lo ha logrado recientemente, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que Arabia Saudí ya va a tener a uno de los 4 clubes que está gestionando directamente el gobierno o el Fondo Soberano Saudí, ya va a tener esa oportunidad de enfrentarse a los grandes equipos de Europa a través de ese Mundial de Clubes 2025. Además, va a tener la posibilidad, mediante 2 torneos más, 2 Champions League más, la de 2023 y la de 2024, de llevar a otros 2 clubes hasta ese Mundial, ¿no? Por lo tanto, la Champions, hay que tener claro que no es la única posibilidad que tiene Arabia Saudí de hacer que sus equipos gestionados directamente se proclamen campeones del mundo, sean los mejores, se midan a los clubes más importantes de Europa, ¿no? Porque a través de ese Mundial de Clubes 2025 van a tener la oportunidad. Además, es un torneo que se ha aprobado y que lo lógico es que se vaya sucediendo con el tiempo, porque los ingresos que se van a generar, bueno, pues yo creo que van a ser beneficiosos para estos grandes clubes que al final son los que, bueno, pues le van a dar o le van a quitar la fuerza a FIFA para poder celebrar esta nueva competición. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que aquí además Arabia Saudí ha levantado muchas opiniones, lo está haciendo en estos últimos días del mercado entre los entrenadores y directores deportivos, porque todos ellos ven que están en una situación de clarísima desventaja, no solo por el dinero infinito con el que cuentan estos 4 clubes en concreto, sino también por cuando se cierra el mercado de fichajes. En la Liga de Arabia Saudí lo hará el 20 de septiembre, mientras que en las ligas europeas ya sabéis que lo hace los primeros días de septiembre. Por lo tanto, hay posibilidades serias de que un club de la Liga de Arabia Saudí llegue el 18 de septiembre, se lleve a un jugador importante y los clubes europeos no tengan ningún tipo de capacidad para pues darle la vuelta a esta situación o reforzarse después de haber perdido a un jugador con el que contaban. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi conclusión? Bueno, mientras solo haya 4 clubes grandes en la Liga de Arabia Saudí, creo que la competición no va a ser relevante de verdad a nivel mundial. Mientras solo haya 4 clubes, me parece que la liga no va a ser competitiva, no puede ser de alto nivel. Además, que haya solo 4 grandes clubes que están haciendo gran inversión limita mucho las plazas, los jugadores que van a poder irse allí. Porque, pues según ha desvelado, según le he leído a Rafa Benítez en rueda de prensa, la gran diferencia con China es que en China solo 3 extranjeros podían jugar como titulares, mientras que en Arabia Saudí sí que hay 8 futbolistas extranjeros que pueden jugar como titulares, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo en que va a haber un cupo, o que hay un cupo mínimo de jugadores dentro de una plantilla que se van a mantener, a lo mejor no de Arabia Saudí directamente, ¿no? Pero de otros países que no vayan a tener tanto nivel. Todo esto que me hace pensar, pues que hay 60 plazas, teniendo en cuenta los 4 equipos, 15 por equipo, 60 plazas o 60 futbolistas de un nivel alto que van a poder estar en la Liga de Arabia Saudí. Creo que todos estamos de acuerdo que mientras, los futbolistas que están allí sean 60 entre los 500 o 750 mejores del mundo, no va a haber ningún problema. Creo que la Liga de Arabia Saudí no va a poder quitarle terreno a las ligas europeas, no hay ningún tipo de miedo. ¿Qué ocurre? Pues que si dentro de un par de años, si la inversión continúa, si la liga
o los clubes de Arabia Saudí son capaces, por ejemplo, bueno, pues de hacerse con ese Mundial de Clubes 2025, a lo mejor esto puede atraer a nuevos jugadores, a mejores futbolistas, y en vez de tener a 60 de los 500 mejores, si logran tener a 60 de los 200 mejores, esto sí que puede ser muy preocupante, porque a partir de ahí a lo mejor otros clubes que no tengan el Fondo Soberano Saudí detrás, bueno, pues sí van a tener dinero y sí van a poder atraer a diferentes futbolistas. Esto va a hacer que la liga sea más competitiva, que los clubes que no tienen tanta inversión detrás, bueno, pues puedan comenzar a tener, bueno, pues nuevos ingresos, en definitiva, que puedan hacer que todos los clubes de la Liga de Arabia Saudí suban el nivel, y no solo 4, que es lo que os estaba comentando antes, que para mí, bueno, pues no es un gran peligro, ¿no? Que haya solo 60 jugadores, mientras estos no sean de los 250 mejores del mundo. Otra clave, como os decía antes, aparte de volver al por qué, ya lo hemos explicado, el cómo lo están haciendo a través de ese Fondo Soberano Saudí, por qué lo quieren, para estar en el centro de las decisiones, para tener el poder, para poder, bueno, pues mirar cara a cara a la FIFA, a la UEFA, a las grandes ligas europeas, además de repasar si esto puede ser un proyecto a corto plazo. Ya está descartado para mí que lo sea, después de no presentarse a ese Mundial 2030, de su relación con la Champions, que está de momento hasta como mínimo 2027 totalmente descartada, teniendo en cuenta que ya van a poder competir, al menos uno de ellos va a estar seguro en esa Copa Mundial de los Clubes, de Clubes 2025 organizada por la UEFA. Lo que queda claro para mí es que la única solución posible a todo esto la tienen la FIFA y la UEFA. Sabemos que son dos instituciones que están haciendo, para mí, muchísimas cosas mal en los últimos meses, dejando, bueno, pues temas tan importantes como la multipropiedad, dejando también de lado decisiones como imponer un límite salarial real, un límite salarial que ya, desde ya, imponga o se imponga sobre los clubes, buscando algo de competitividad, cambiando el formato de la Champions cuando era totalmente innecesario, cediendo ante los grandes clubes, perdiendo poder y dejándose comer terreno por esos grandes equipos. Todo eso está haciendo mal la FIFA y la UEFA, y bueno, pues eso me hace pensar que ellos no van a ser capaces de dar una solución a lo que está ocurriendo con Arabia Saudí, al dinero infinito que parecen tener, aunque las plazas, como digo, los equipos sí están muy limitadas, y eso es muy importante. Y también, bueno, pues teniendo en cuenta que la FIFA básicamente lo que ha hecho es darle una oportunidad a esta Liga de Arabia Saudí y al país asiático para medirse a los mejores, y que no necesiten la Champions, ¿no? Eso puede darle un pequeño alivio a una UEFA que, bueno, pues ve como cada vez los entrenadores y los jugadores están más en contra de las decisiones que toman, del calendario, de la falta de un límite salarial que permita a los clubes competir en igualdad de condiciones, o al menos con, bueno, pues algunas condiciones parejas para todos. Bueno, yo creo que en definitiva los únicos que pueden dar la solución a esto son esas dos instituciones, FIFA y UEFA, pero la verdad es que tengo, bueno, pues prácticamente ninguna fe en que puedan hacerlo a corto plazo, y si lo hacen dentro de unos años, a lo mejor ya es demasiado tarde. Espero que el vídeo os haya gustado, que hayáis entendido un poquito más cómo está la relación entre Arabia Saudí y el mundo del fútbol, por qué lo están haciendo, cómo, qué quieren conseguir, si esto es un proyecto a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo, y cuál es su relación con algunas de las competiciones y con los clubes más importantes del mundo en este momento. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo. Como siempre, me gustaría muchísimo tener vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias.